palabra a fin de que pueda informar brevemente sobre los temas agendados. Gracias. Gracias, señora presidenta. Vengo, conforme se me citó, para informar de aquellos temas en los que he participado en relación con el tema que usted ha mencionado. Soy abogado, trabajo en un estudio, Rodrigo Elías y Medrano, que fue contratado en el año 2010, abril, si la memoria no me falla, por Conduit Capital para prestar asesoría en relación con el proyecto Kuntur. El contacto inicial, la aproximación de Conduit al estudio al que pertenezco, se produce a través del estudio internacional Clifford Chance en Washington, si no recuerdo mal, y a partir de abril del 2010 nuestro estudio brinda asesoría legal en relación con temas generales del proyecto Kuntur. En el 2012, cuando Odebrecht adquiere la propiedad de Kuntur, nosotros dejamos de participar en el proyecto. Esa es, en términos generales, la historia de la participación que hemos tenido como estudio. Yo, en lo personal, participé inicialmente en el 2010 en la etapa inicial de contacto con el cliente. Posteriormente, otros miembros del estudio al que pertenezco fueron brindando la asesoría legal general que le menciono en relación con Kuntur. Gracias, señor Chonex. Congresista Mauricio Mulder tiene el uso de la palabra. Gracias, presidenta. El señor Chabanés dice que en el momento en que Odebrecht compra Kuntur, es cuando ya el estudio y su persona se desentiende del tema y ya pasa hacia otros lados. Pero hasta ese momento Odebrecht había sido contratada por Kuntur como una empresa contratista, digamos, valga la palabra, a efectos de hacer la obra, justamente, ¿no? Había un contrato de suministro allí. Si nos puede contar sobre ese tema. Señor Chonex. Sí, gracias, señor presidente. A través suyo, lo que recuerdo es que cuando nosotros asumimos el patrocinio legal en relación con el proyecto, existía ya un contrato entre Conduit Partners, que era el dueño de Kuntur, con Odebrecht, en virtud del cual se le daba una opción de adquisición de las acciones de Kuntur a Odebrecht. Entiendo que como producto, como resultado de trabajos que Odebrecht había hecho en relación con el proyecto hasta ese momento, pero no les he de dar más detalle. Pero ¿cómo es que se configura la transacción? ¿Conduit decide, o se desalienta por alguna razón y decide vender? ¿O es que Odebrecht le hace una oferta importante que consideran en ese momento válida como para poder despercudirse lo que iba a ser un negocio hasta ese momento rentable? No lo sé, como le digo, porque nosotros iniciamos nuestra participación como asesores cuando ya había un contrato entre Odebrecht y Conduit, en virtud del cual se otorgaba una opción, como digo, a Odebrecht. Entonces, no conozco la génesis, el origen de la relación entre ellos, ¿no? Pero, perdón, no entendí bien. Conduit
ustedes han sido asesores de Conduit desde que se instaló y desde que hizo la No. APP. No, nosotros entiendo que la APP, la concesión se otorga en el 2008 Sí, y nosotros comenzamos como asesores de Conduit y del proyecto Kuntur en abril del 2010. correcto. En ese momento usted nos acaba de señalar, ya existía un contrato entre Conduit y Odebrecht, pero era un contrato en el que Odebrecht había sido contratada para hacer una obra física, digamos. No existía todavía la compra de Odebrecht de Conduit, ¿no es cierto? Había una opción de compra. ¿Estaba establecida en el contrato inicial la opción de compra? Eso es lo que yo recuerdo, congresista. Correcto. Pero ¿se concreta cuándo la compra? Se concreta totalmente, entiendo que el 2012. Y en ese momento ustedes dejan de asesorar a Conduit porque se va Así y es. no asumen ya la representación ni el trabajo de asesorar a Odebrecht. No. Ellos tenían ya otro estudio de abogados. Así es. De acuerdo. En ese contrato de transacción, digamos, en el que en el 2012 pasan la propiedad de Kuntur a Odebrecht, ¿cómo es que se estructura un cambio de toda la dimensión del proyecto? Es decir, ¿cómo es que se empieza a hablar de polos multimodales, de otros tubos que iban a traer otras cosas desde... ¿Quién presenta esa iniciativa? ¿Es Odebrecht o así es como el proyecto original tenía que seguir conduciéndose? No le sé decir, congresista, porque no participé yo en esa etapa, ¿no? ¿El estudio ya no estaba en esa etapa? El estudio sí, le respondo a título personal, no participé. Lo que recuerdo en relación con la transferencia es que cuando nosotros asumimos el patrocinio, había un contrato de opción ya con Odebrecht. Ese contrato de opción lleva primero a la adquisición, si no recuerdo mal, del 51% de las acciones y posteriormente a consolidar el 100%. ¿Qué monto pagó Odebrecht? No lo recuerdo, para serle franco. Pero lo No, vio el yo no estudio. par- Ese contrato sí lo vio el estudio. Lo vio el estudio, pero yo no participé personalmente. ¿Quién fue el que hizo en el estudio ese contrato? Uno de mis socios, si no recuerdo mal, el doctor Fernando Molina. Bueno, habría que, Presidenta, preguntarle institucionalmente al estudio que nos diga quién es la persona que asesoró en ese contrato de compraventa. Quiere decir entonces que el estudio Rodrigo Elías Medrano es conocido como un estudio más que nada inclinado hacia el derecho tributario, esos alcances de esos contratos que hubieron entre Odebrecht y Conduit, ¿se vieron desde distintas ópticas o solamente en el ámbito tributario? No, entiendo que hubo una asesoría en la negociación del contrato final de venta a Odebrecht, ¿no? Y después, ya cuando se estructuró la nueva estructura de la obra que iba a realizarse, y esto sube a 7.300 millones de dólares ya como una mega obra, ¿ya no fue consultado más el estudio para ningún tipo de asesoría? No, señor. De acuerdo. Gracias, presidente. Gracias, congresista Mulder. ¿Usted ha realizado solamente labores de asesoría para Conduit? Sí. ¿Ha tenido algún Solo tipo de asesoría relación laboral con Kuntur? Ninguna, señor presidente. Señorita. Solamente para Conduit, labores de asesoría. ¿Puede precisar las fechas en las cuales usted, por parte del estudio Rodrigo Díaz Medrano, ha asesorado? Sí. ¿Y quién estuvo antes, si es que hubo alguien antes, y quiénes lo sucedieron en la labor de asesoría? Como decía al inicio, el estudio es contratado en abril del 2010
para asesorar a Conduit y a Kuntur en relación con los aspectos generales del proyecto. Mi participación concreta inicialmente estuvo relacionada con digamos, la relación con el nuevo cliente. En lo personal no estuve involucrado en digamos, los temas que el estudio asesoró y que estuvieron básicamente relacionados con temas generales societarios, corporativos, algunos temas regulatorios, temas de convenios de estabilidad con proinversión, ese tipo de asuntos. ¿Con Kuntur qué relación ha tenido usted? Con Kuntur Transportadora de Gas S.A. En una primera etapa, como le digo, cuando vienen al estudio, he participado en algunas reuniones con quien era el gerente general en esa época, el señor Alejandro Segret, a quien conocía yo del proyecto TGP, donde nosotros actuamos como asesores del financiamiento del ducto de TGP. Perdón. ¿Puede recordar qué otra relación ha tenido usted con Kuntur Transportadora de Gas, más allá de haber tenido alguna reunión que aparentemente fue social, de acuerdo a lo que usted describe, con el señor Segret? No, preciso, no fue una relación social. Asistí a 2 o 3 reuniones quizá iniciales cuando recién digamos, asumimos el patrocinio, con la idea de que ellos nos expusieran un poquito cuál era la situación del proyecto y qué cosas, en qué temas requerían asesoría legal. Tengo en mis manos una ficha registral del registro de personas jurídicas de inscripción de sociedades anónimas, en este caso de Kuntur Transportadora de Gas S.A. En esta ficha usted aparece como apoderado de la sociedad, Jean-Paul Chavenex Kunza, con DNI tal, junto con el señor Fernando Molina, Rey de Castro, con el señor Guillermo Carlos San Román, con el señor Mark Fishman también. Sí, entiendo que es un poder que se otorgó en algún momento, pero que no he ejercido en ningún escenario. ¿Puede detallarnos cómo es que, si usted dice que no ha tenido ninguna relación con Kuntur, ahora sí recuerda que hubo un poder a favor suyo? ¿Puede describir en qué circunstancias es que usted asume esta representación como apoderado? Como le digo, no asumí directamente la representación. Sí sé que se otorgó un poder a favor mío y a favor de otro socio del estudio, con la idea de eventualmente poder representar a la compañía, considerando que los representantes de Conduit no estaban en el Perú de manera permanente, venían cada cierto tiempo, pero solo como una suerte de situación de contingencia, si quiere usted. Ya, pero voy a insistir y apelando a su memoria, por favor, porque usted hasta hace unos minutos decía que con Kuntur no había tenido ninguna relación, solamente con Conduit. Ahora, y solamente desde que le presento el documento, le hablo del documento, usted reconoce que hubo una representación en temas de contingencia a favor de Kuntur, pero Kuntur no es Conduit. ¿O es lo mismo? Si me permite, no es lo mismo. Conduit es el accionista de Kuntur. Nosotros, como decía al inicio de la sesión, fuimos contactados por Conduit para brindar asesoría a Kuntur. Es en ese contexto que yo participo en algunas reuniones iniciales con funcionarios de Kuntur, entre ellos el señor Segret, como he mencionado. Y en todo caso, en relación con la pregunta que con fines de precisión me hace usted, desde la perspectiva de abogado, no es inusual que clientes
den poder a sus abogados para ciertas cuestiones y normalmente en el estudio por lo menos tenemos la política de que siempre debe haber más de una persona ante la eventualidad de que quien normalmente trabaja el asunto no estuviera disponible para ejercer esa representación llegado el caso. En este caso, como le repito, ninguno de los dos miembros del estudio que recibimos el poder ejercimos ese poder en ningún momento. ¿Conduit es accionista de Kuntur? Entiendo ¿Usted ha conocido los documentos que le otorgan esa condición? No, existían dos compañías, entiendo, de propiedad de Conduit, que eran las accionistas directas de Kuntur, Cusco Pipelines y Cusco Energy, si la memoria no me es infiel. ¿Cuándo es que revocan ese poder de Kuntur Transportadora de Gas? En el 2012, cuando Odebrecht adquiere el 100% de las acciones de Kuntur. ¿Jamás ejerció algún tipo de acto en representación de Kuntur Transportadora de Gas? Nunca. ¿Alguno de los otros apoderados? Del estudio, no, tampoco. El señor Molina tampoco ejerció esa representación. Además del estudio, usted del estudio era Fernando Molina Rey de Castro. ¿El señor Guillermo Carlos San Román también era del estudio? No. Él entiendo que es de Conduit. Él era de Conduit. ¿Y el señor Mark Frischman? Él es de Conduit, sí. ¿De Conduit? Conduit. ¿Sabe si alguno de ellos era de Cusco Pipelines o...? Entiendo que ellos eran los funcionarios, digamos, de Cusco Pipelines, en la medida que era, el Cusco era un vehículo, hasta donde yo conozco, de Conduit para la propiedad de Kuntur. ¿Usted ha participado como apoderado de otras empresas, así como lo ha sido para Kuntur Transportadora de Gas? He recibido poderes de muchos clientes a quienes hemos atendido o atendemos en el estudio, ¿no? De hecho, en la citación se menciona Standard Charter, por ejemplo, Standard Charter Bank. He tenido poderes de Standard Charter Bank para temas legales, ¿no? Garantías que recibía el banco, temas procesales eventualmente, el cierre de la oficina de representación. ¿Usted actualmente representa a varias personas o es socio de sus representadas? Perdone, cuando se refiere a representadas, ¿se refiere a los clientes? Sí. No. Le voy a preguntar, por ejemplo, por el Consorcio Panamericano de Inversiones. Consorcio Panamericano de Inversiones. Si no recuerdo mal, esa es una sociedad que se constituyó en los 90 para un negocio que hizo mi esposa, o la familia de mi esposa realmente. ¿Usted es socio, asociado, representante legal de esta empresa? No recuerdo con exactitud, pero probablemente pudo haber sido accionista. ¿De American International Airways? No lo recuerdo, para serle franco. Puedo haber tenido poder de esa empresa, pero no lo recuerdo con exactitud. ¿Holding Continental? No recuerdo haber tenido poder tampoco, pero podría ser. En algún momento el estudio ha atendido a la empresa del Grupo Brescia, que entiendo es Holding Continental, a través de la cual se tiene la propiedad o la participación en el Banco Continental, ¿no? ¿GTE o GTE International? No lo recuerdo, pero es probable.
Telecommunications Incorporated, No recuerdo, para serle franco. Uniport, ¿Perdón? Uniport o Uniport, Tampoco lo recuerdo. Telecomunicaciones Peruanas, No, igual. No recuerda No tampoco. recuerdo. Schaffer, Tampoco recuerdo. Golden Globe Capital Assets, Inc., No, no recuerdo. Cosmic Trading, Tampoco recuerdo. WPP Holdings, Sí, sí. No recuerdo haber tenido poderes de ellos, pero sí he actuado como asesor legal de WPP Holdings, ¿no? Que es la matriz de agencias de publicidad reconocidas a nivel mundial, ¿no? Standard Chartered Bank, Sí, sí he tenido poderes. LC Rodrigo Consultores y Gestores, No recuerdo si he tenido poderes de LC Rodrigo. pero Pricewaterhouse Associates International, No recuerdo haber tenido poderes de ellos. Tyndall o Tyndall Properties, Inc., No, tampoco recuerdo. International Tool Supply Company, Sí. Es una empresa de servicios petroleros a quien prestamos servicios a inicios de los 90. Banco Exterior de los Andes y de España, Extebandes, No he tenido poderes de ellos, pero sí me permito precisar que precisamente Banco Exterior de los Andes y de España es lo que luego fue Banco Standard Charter en el Perú. y con el Banco Standard Chartered Perú, Sí, también he actuado como asesor de ellos y he tenido poderes. Folk America Reinsurance Company, Es un cliente al que hemos atendido, pero no recuerdo si he tenido poderes de ellos. ¿Cuál es su relación con Rodrigo Consultores y Gestores? Si no recuerdo mal, Rodrigo Consultores y Gestores tenía a su cargo la edición, digamos, la preparación del informativo Legal Rodrigo, que era una revista periódica dedicada a temas tributarios, precisamente. ¿Y cuál es su relación con ellos? Entiendo que es una sociedad que se liquidó, ya no existe más el informativo Legal Rodrigo. ¿Qué relación tuvo? Era una entidad en la que, digamos, vinculada al estudio al que pertenezco. ¿Usted tiene actividades de representación empresarial vinculadas con empresas offshore? No he actuado como mi actividad es concretamente, puntualmente la de abogado, no ejerzo actividad de otra naturaleza. ¿Trabaja con estudios de abogados en Panamá? Sí, a lo largo de mis años de ejercicio he tenido relación con algunos estudios de Panamá, sí. ¿En Islas Caimán? También, pero probablemente con menos frecuencia, digamos, no es una jurisdicción con la que haya tenido mucho contacto. ¿Algún otro paraíso financiero? No que recuerde. ¿Tiene idea de a cuántas empresas representa en el Perú? Dado que le he mencionado por lo menos 20 y usted no recuerda de varias, lo cual significa que podría ser positiva su respuesta. ¿Tiene idea de cuántas empresas son a las que representa usted o a las que le presta asesoría? ¿Puede precisar un número o aproximar un número? No les sabría decir con exactitud, pero a lo largo de casi 30 años de ejercicio como abogado, he recibido poderes de muchos clientes del estudio. Si le digo quizá 30, 40, digamos, es aventurar una cifra, pero como digo, como parte de mi ejercicio sí he recibido
poderes de clientes a lo largo de los años, ¿no? ¿Qué porcentaje de las empresas que representas en gestiones o tienen negocios con entidades públicas? En el área donde yo trabajo, que en realidad hasta donde yo conozco por lo menos ninguna, ¿no? Ninguna. Participó en el contrato que en agosto del 2008 firmó Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción con Conduit Capital Partners para ejecutar las obras de infraestructura del gasoducto andino del sur. No. ¿Tomó conocimiento del contrato firmado por Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción con Conduit Capital Partners en agosto del 2008? No. Nosotros entramos, como le mencioné, el 2010, ¿no? Sí, por eso le pregunto si cuando usted asume la asesoría no se informa de los contratos que tuvo anteriormente la empresa a la que iba a asesorar. Sí recuerdo que en algún momento se mencionó que existía un contrato con Odebrecht, pero no recuerdo haber visto yo el contrato, digamos, haberlo leído. ¿Qué le informaron con respecto a este momento en el cual usted dice tomo conocimiento de que habían algunos contratos? Como digo, cuando nuestro estudio asume el patrocinio de Conduit en relación con Kuntur, nos cuentan un poco la historia del estado del proyecto Kuntur en ese momento. Nos dicen que había un contrato de opción con Odebrecht para que ingresara al accionariado de Kuntur, que no recuerdo la fecha de ese contrato, quizás es a inicios del 2010, podría ser. Y nos cuenta un poco el estado de la concesión, los tratos, digamos, los avances que había tenido el proyecto, los estudios relacionados con el proyecto. Nos cuenta un poco la relación que había con el Ministerio de Energía en ese momento en relación con la concesión. Si no recuerdo mal, había un pedido en el 2009 de precisiones, modificaciones al contrato de concesión. ¿Quién le informa? En esta reunión inicial a la que yo asisto, donde el gerente de la compañía, que era el señor Alejandro Segret, nos cuenta un poco la historia de las actividades de la compañía hasta ese momento, ¿no? ¿Conoce por qué razón Conduit Capital firma con Odebrecht precisamente ese contrato que obliga no a la firmante, sino a otra empresa, a Kuntur Transportadora de Gas, a contratar a Odebrecht para la ejecución de las obras del gasoducto andino del sur? No. ¿Conoce algún vínculo formal de Conduit Capital con Kuntur Transportadora de Gas? Entiendo que era el accionista indirecto, ¿no? Conduit era el accionista indirecto a través de Cusco, de las dos entidades Cusco, era el accionista de Kuntur. Defina, por favor, accionista indirecto. No le sé decir con precisión cuál era la cadena de accionariado, pero lo que sí sé es que por lo menos Conduit o los funcionarios de Conduit eran quienes llevaban la representación y mencionaban que ellos eran propietarios de Cusco Pipelines y Cusco Energy, me parece que era la otra entidad. O sea, usted tiene la información de que Conduit era propietario de Cusco Pipelines y de Cusco Energy. Energy, sí, esa es la información. ¿Quién le da esta información? Al inicio de la relación, como decía, nos contacta el estudio Clifford Chance y nos comenta que su cliente Conduit Capital necesita asesoría en relación con el proyecto en el Perú, y nos cuenta un poquito que efectivamente la participación de Conduit era a través de estas dos compañías como accionistas, pero no he visto
documentación, digamos, que así lo muestre, ¿no? El motivo de nuestras preguntas es que tampoco hemos conocido, por más que hemos investigado, algún vínculo formal de Conduit con Kuntur. Dado que usted dice que trabajó para Conduit, pero no para Kuntur, entonces entendemos que usted nos podría ayudar a conocer cómo es que finalmente era esta relación. Ahora usted nos dice que la relación era de accionista indirecto, y por eso le pedía y le insisto en que me defina accionista indirecto. ¿Qué es, cómo funciona? ¿Qué es un accionista indirecto? ¿Qué lo diferencia de un accionista? Probablemente, como asumo que es este caso, a pesar de que, como digo, no tengo el detalle, Conduit era accionista de Cusco, de las dos entidades Cusco, quienes a su vez son accionistas de Kuntur. Entonces, pero no ha conocido, según usted mismo dice ahora, ningún documento que certifique el vínculo formal entre Conduit y Kuntur. Eso es correcto, no he conocido. ¿Alguna vez lo pidió? No, que yo recuerde. ¿Alguna vez tuvo curiosidad por verificar que existiese relación formal entre ellos? No vi necesidad del tema. ¿Tuvo conocimiento de los contratos firmados por Kuntur, transportadora de gas, con Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción en noviembre y diciembre del 2008, con la finalidad de ejecutar las obras de ingeniería del gasoducto andino del sur? No participé ni tuve conocimiento de esos documentos en ese momento. ¿Quiénes eran los representantes de Conduit Capital Partners cuando usted era apoderado de Kuntur, transportadora de gas? La única persona de Conduit a quien yo conocí personalmente fue el señor Mark Frischman, en una o dos reuniones a las que, en viajes en el que él hacía al Perú, asistió a reuniones en las que... ¿Conoció al señor Guillermo Carlos San Román? No. ¿Conoció al señor Scott Suesen? No. ¿Al señor Samuel Darío Gómez? No. Sé que eran funcionarios de Conduit, pero no los he conocido nunca. ¿Ha hablado con ellos? No, que yo recuerdo. ¿Por qué sabía que ellos eran dueños de Conduit? ¿Quién se lo dijo? Porque estaban copiados en las comunicaciones iniciales que nos manda Clifford Chance. Ellos aparecían como, digamos, los personas copiadas. ¿Participó usted en la compra de Kuntur, transportadora de gas, por parte de Odebrecht Perú Inversiones en infraestructura? No. ¿Sabe a cuánto ascendió el pago de Odebrecht por Kuntur? No recuerdo la cifra. ¿Recuerda a quiénes hizo Odebrecht esos pagos? No tengo información, pero presumo que debe haber sido a las entidades vendedoras. ¿A Scott Suesen? ¿A Darío Gómez? No lo sé. ¿A Guillermo San Román? No lo sé. ¿Sabe si a lo mejor los hicieron a la offshore Cusco Pipelines? Asumiría, ¿Habría sido lo normal? No lo sé con certeza, pero habría sido lo normal en la medida que ellos eran los propietarios de Kuntur, ¿no? ¿Sabe qué mecanismo utilizó Odebrecht para hacer la compra de las acciones de Kuntur, transportadora de gas? ¿Sabe si fue hecha a través de la Bolsa de Valores? Entiendo que sí, que compró, que consolidó, digamos, la propiedad de Kuntur a través de una operación en la bolsa. ¿Sabe qué mecanismo utilizaron para hacer los pagos? ¿Utilizaron el sistema bancario? ¿Hicieron los pagos en el Perú, en el extranjero? No lo sé. ¿Quién contrató a Scotia Bolsa para asegurar la segunda compra de acciones, es decir, el 49% restante del total? No tengo esa información, no lo recuerdo por lo menos. ¿Sabe quién asesoró la primera compra del 51%? Del lado de Odebrecht, no lo recuerdo. ¿Sabe de algún asesor en este proceso, en esta primera compra?
Probablemente en la opción, si se refiere a eso, Por el lado de Kuntur, ¿quién asesoró en esta primera compra del 51%? no lo sé con certeza. En la opción, como digo, nosotros entramos después de que la opción ya existía. Presumo que los abogados anteriores de Kuntur y de Conduit deberían haber asesorado eso, pero no tengo ninguna certeza. ¿Y sabe quiénes estuvieron antes como asesores abogados? Sí, el estudio Muniz actuó como asesor de Kuntur antes de que nosotros ingresáramos. ¿Y quién lo sucede a ustedes? No les sé decir. El CEO de mayor jerarquía del grupo Odebrecht, Marcelo Odebrecht, ha confesado que pagó $100 millones por la concesión del transporte de gas de Camisea al sur del país, el gasoducto andino del sur. ¿Usted confirma esa aseveración de Marcelo Odebrecht? No la he leído, no lo sé. Como digo, además no recuerdo la cifra del contrato, ¿no? ¿Cuál fue su participación en la compra del 51% primero y del 49% después de las acciones de Kuntur, transportadora de gas, por la que según Odebrecht se pagó $100 millones? En lo personal no participé en esas operaciones. ¿El estudio? No, el estudio al que pertenezco sí patrocinó a Conduit en la negociación de los aspectos legales vinculados con esa operación de venta, ¿no? ¿Qué abogados del estudio participaron? ¿Los puede señalar? Probablemente fue Fernando Molina, socio mío en el estudio, ¿no? El señor Molina asesoró... Y el equipo, en realidad un equipo de abogados, ¿no? Porque Muy bien. No es una sola persona, digamos. Sí. ¿El señor Molina y el equipo de abogados asesoraron a Conduit o asesoraron a Kuntur? Asesoramos, entiendo yo, a Conduit en la venta. Desde su punto de vista, ¿existen en estas operaciones de compra-venta de acciones indicios de pago de coima encubierta? No que yo sepa. ¿Sabe por qué Conduit Capital Partners se presentaba como propietaria del 100% de las acciones de Kuntur, transportadora de gas, cuando inclusive en el sistema legal empresarial del Perú no puede existir